La historia oculta de Sudamérica. Muy buenos días y bienvenidos a la Era Cero una vez más. En el video programa de hoy, que le traemos aquí en nuestro canal de YouTube, traemos una historia que está relacionada con Sudamérica. Historia donde hay lugares que son muy conocidos y que hoy en la fecha son como lugares, en parte paquete turístico, que en el mundo se interesan mucho por venir a conocerlos. Muchos lugares, de ellos que en el transcurso de este video programa les iré contando de qué lugares estoy hablando. La historia oculta de Sudamérica. Historias que siempre aparecen en estos tiempos, de hechos importantes que están en los registros, algunos, que en el cual nosotros nos vamos a basar hoy, aquí en la Era Cero, que habla de, sobre todo encierra lo que es Acacor. Esta historia surge de lo más profundo de la selva amazónica. Karl Bruegel fue el encargado de registrar y publicar la Crónica de Acacor, obra basada en el testimonio de Tatún Canara, quien se presenta como el príncipe de la tribu Ugamongulala, un pueblo que tiene todo lo recogido y sucedido desde hace más de 15.000 años. En el lenguaje de los antiguos dioses, desde su llegada procedente de las estrellas y así como la creación de las diferentes y antiguas tribus de Sudamérica, la llegada a este territorio del pueblo nórdico europeo de los godos o la de los españoles en busca del nuevo mundo e incluso de los nazis de Hitler. Comienza la Edad de Oro por la llegada de los maestros antiguos, que les cuento a continuación aquí en este video programa de la Era Cero. Acacor y todas sus curiosidades. Tenían cuerpos agraciados y la piel blanca, sus notables rostros enmarcados por un fino pelo negro azulados. Una poblada barba cubría el labio superior y el mentón. Al igual que los hombres, eran criaturas vulnerables, criaturas de carne y hueso. Pero el signo decisivo que distinguía a los padres antiguos de los hombres eran los 6 dedos en cada mano y los 6 dedos en cada pie. Constituía las características de su origen divino. Los dioses escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos y les transmitieron sus conocimientos, llegando a fundar la tribu de los Ugamongulala, que se traduce como las tribus escogidas aliadas y como una muestra de alianza eterna. Se mezclaron con sus servidores y así estos se parecen a sus dioses divinos, dioses antepasados, pero sin los dedos que eran 6, tanto en manos como en pies. Con sus conocimientos construyeron primero Acanes, primera fortaleza situada en México. Después
Acacor, la segunda fortaleza. Y por último, la tercera fortaleza, Acajim. Acacor está situado sobre un valle elevado en las montañas en la zona fronteriza entre los países Perú y Brasil. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron estos tres poderes para relacionarlos con tres poderosos recintos religiosos sagrados. Salacere, en las zonas altas de la gran tribu Río, Tiahuanaco, sobre el Gran Lago, y Manoa, en la llanura elevada del sur. Acacor ahora está en ruinas. La gran puerta de piedra está destruida. El gran templo del sol cada vez se tapa más con la naturaleza. Los Uga Mongulala acordaron destruir la ciudad para que no se revele la presencia de su pueblo a los blancos bárbaros. Es por esto que se vieron obligados a abandonar Acacor, huyendo al interior de las residencias subterráneas, el último regalo de sus dioses. Las estancias subterráneas están compuestas por 13 ciudades, pero también están unidas entre sí por túneles ocultos en el interior de las montañas, esto en la montaña de los Andes. Dentro del templo hay dos entradas a los túneles que unen Acacor inferior con las otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y techo plano con una altura de 5 hombres. Estas ciudades subte están iluminadas artificialmente a través de espejos de plata. Disponen de agua procedente de las montañas y en caso de emergencia hay puertas de rocas que se pueden mover para sellar. Y los dioses gobernaron desde Acacor. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros. Naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos. Tanto por la noche como de día tenían piedras mágicas para mirar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho que sucediera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras, pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas. Y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos por estos, como su último regalo, porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo padre. En el año 13, que corresponde al año 10.468 a.C., sobreviene la primera gran catástrofe que afectó a todo el planeta, en algunas culturas conocido como el Gran Diluvio Universal. Lo que estaba abajo se puso arriba y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. Algunos sacerdotes dicen que en el periodo anterior a la hora cero existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos. Según las imágenes del gran templo del sol en Acacor, las extrañas criaturas parecían hombres, tenían mucho pelo y eran de piel rojiza. Como los hombres tenían 5 dedos en las manos y 5 en los pies, mas de sus espaldas crecían cabezas de serpientes, de tigres, de halcones y de otros animales. Pero según narran las historias de Acacor, después de esta catástrofe, la estructura geológica del terreno cambió definitivamente. A esta primera catástrofe, el Gran Diluvio Universal, le siguió otra catástrofe. Castigaremos al pueblo, lo erradicaremos de la faz de la tierra al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo, porque han rechazado nuestro legado, decían esas escrituras. Con todo esto, los Uga Mongulala estaban al borde de la extinción por motivo de guerras con otros pueblos, pero según narran sus escritos, los maestros antiguos regresaron. En el año 7315, es decir, 3166 a.C., los maestros antiguos de las tribus escogidas regresan a Acacor.
y asumieron el poder. Los dioses apenas permanecieron un par de meses con los Uga Mongulala. Seguidamente abandonaron de nuevo la tierra. Tan solo los hermanos Lhasa y Samón no regresaron al lugar de sus padres antiguos. Lhasa se estableció en Akakor. Samón voló hacia el este y fundó su propio imperio. Hay que decir que a menudo Lhasa estaba ausente con su disco volante. Otra vez se habla aquí de discos voladores, que hoy tal vez conocemos como ovni. Visitaba a su hermano Samón, volaba el poderoso imperio del este, llevaba una extraña vasija que podía atravesar el agua y las montañas. Les digo que Lhasa era el hijo elegido por los dioses y según cuentan, nadie podía derrotarlo ni matarlo. Él fue quien reconstruyó el antiguo imperio e incluso lo amplió, ordenando la construcción de nuevas fortalezas, entre ellas Machu Picchu. También construyó la ciudad de Ofir, en las Amazonas, que estuvo comerciando con el imperio de Samón, su hermano, por más de 2000 años. El siguiente hecho histórico tuvo lugar en el año 7951, es decir, 2470, calendario antes de Cristo, cuando Viracocha, que es segundo hijo del rey Sincaya, descendiente de Lhasa, quiso reclamar su poder y desafió las leyes de su pueblo para finalmente abandonarlo, fundando su propio imperio, el conocido histórico Imperio Inca. Esta traducción fue predicha por los sacerdotes que podían visualizar el futuro. Sabían que consecuencias difíciles y culminando con la llegada del hombre blanco, los incas se extendieron sometiendo a muchas tribus, pero sucede un hecho determinante: la llegada de los godos. La llegada de los godos, que provenían del imperio de Samón, hermano de Lhasa. Los godos también sabían de la existencia de los Uga Mongulala, porque en su tradición los conocían como su pueblo hermano. Muchos miles de años después, los godos se vieron forzados por el hambre y las tribus hostiles a desplazarse a tierras extranjeras. Y por esto viajaron a las tierras de su pueblo hermano, y así fue como los godos llegaron a las tribus de las tierras escogidas. Y así fue como se establecieron en Akakor, y ahora sabían, justamente, conocimiento de que habían dos planes y una solamente. No hubo ni peleas ni discordia, la paz reinaba entre ellos, no conocían celos, envidia. Ahora Akakor contaba con la ayuda de un pueblo mucho más avanzado, tecnológicamente hablando, y con más conocimiento en la guerra, lo que puso el resurgimiento de Akakor. Así vivieron 1000 años de paz, firmada con los incas desde la llegada de los godos. Pero llegaría después el hombre blanco. A partir de 1492, se extiende por América la llegada de los españoles, hombres barbudos, causando alegría a los pueblos indígenas, porque estos creían que sus dioses habían regresado después de 6000 años. Pero no eran sus dioses. Los sacerdotes, que conocen todas las cosas, porque ellos podían ver el futuro, y para quienes nada permanece oscuro, y para quienes nada permanece oculto, observaron signos ominosos en el cielo. Los Uga Mongulala se vieron obligados a retirarse a las ciudades subterráneas, abandonando ciudades como la de Machu Picchu, por ejemplo. Desde la llegada de los españoles, el pueblo indígena ha visto cómo han sido invadidos por explotadores del caucho, buscadores de oro y todo tipo de saqueadores, lo que provocó enfrentamientos todo el tiempo con los Uga Mongulala. Hacia el año 1936 tomaron como prisionera a una monja alemana que pronto se ganaría los favores de la tribu y se casaría con el rey del pueblo. Esta mujer, viendo que el pueblo iba desapareciendo poco a poco, viajó a su país alemán en busca de aliados.
regresando a Akakor con representantes de la Alemania nazi, con los que firmaron una alianza mediante la cual se les proveería de armas y soldados para ayudarles frente a los blancos bárbaros. Los nazis no solo buscaban un aliado más que se sumara a su causa, también querían apropiarse de los conocimientos antiguos. Se sabe que a través de los departamentos secretos de la Alemania nazi, Hitler buscaba las entradas secretas al mundo subterráneo. Además de tecnología antigua, llegaron soldados alemanes entre 1441 y 1945, pero al acabar la guerra, las comunicaciones se cortaron y los alemanes, que eran como 2000, eran muchos, quedaron atrapados en Akakor y así pasaron a formar parte de la tribu. Esto es porque no los dejaban ir por si revelaban los alemanes la existencia al mundo de las ciudades ocultas. Después de la Segunda Guerra Mundial, les cuento que unas 30.000 personas vivían en las ciudades subterráneas. Algunas de estas ciudades quedaron desiertas. Los alemanes interpretaron que los padres antiguos habían abandonado la residencia de los dioses en una huida precipitada, pero no pudieron explicar el secreto de Akakor inferior. Su construcción es un misterio tecnológico, porque los dioses construyeron las ciudades según sus propios planes, desconocidos hasta la fecha para los Ugamongulala. Solamente cuando ellos regresen comprenderán los humanos sus trabajos y sus actos, y entre ellos Machu Picchu, por ejemplo. Trabajos hechos a la perfección, que en aquellos tiempos no existía tecnología, herramientas como para piedras y construcciones sean exactas milimétricamente en esas construcciones. En 1968, tras la muerte del jefe, Chinkaya, el pueblo se reunió para elegir al nuevo rey gobernador de los Ugamongulala, Tatun Kanara, hijo legítimo entre Chinkaya y la monja alemana. Y este dijo lo siguiente: yo entré en el recinto religioso secreto envuelto en el traje dorado del asa. Descendí por una gran escalera. Me condujo al interior de una habitación y de repente una voz que parecía proceder de todas partes me llevó a una tercera habitación, aún más profunda. En el centro se encontraban 4 bloques de piedra transparentes. Con miedo aún, así pude acercarme y descubro en ellas a 4 misteriosas criaturas. 4 muertos vivientes, 3 hombres y una mujer, estaban dentro de un tubo con líquido que los cubría hasta el pecho. Estos eran como humanos en todo aspecto, solo que tenían 6 dedos en cada mano y pie. Tras mi regreso del recinto religioso secreto, 13 días después, el sumo sacerdote me saluda como el nuevo legítimo gobernante de los Ugamongulala. Yo quedé impresionado por lo que vi, decía este nuevo rey, contaba esta experiencia que él vivió. ¿Estaban vivas o muertas estas 4 personas? ¿Eran los dioses? ¿Quién los colocó allí? Según las señales, el final de los Ugamongulala está cerca, si no es que ya se ha producido. Es por esto que Tatun Kanara intentó buscar ayuda develando esta historia. También han predicho que una tercera gran catástrofe acontecerá, la cual afectará enormemente a la humanidad. Solo entonces, así, regresarán los dioses. Y surgiría así un nuevo mundo en el que los hombres, los animales y las plantas vivirán juntos en una unión sagrada, y así comenzará la nueva edad de oro. ¿Es posible que esta historia sea auténtica? ¿O acaso tan solo un invento de Tatun Kanara? ¿O incluso del periodista alemán que hizo una investigación sobre este tema, en el cual nos basamos mucho en este video programa de la Era de Oro para contarles, de este periodista alemán, Karl Brugger? No podemos saberlo con certeza, pero hay tantos detalles en este relato
que nos hacen pensar la posibilidad de que Akakor es real, en contraposición con la supuesta historia real que muchos cuentan. Sería una más de las tantas experiencias relatadas por todo el mundo que no encajan con esta nueva historia que les conté aquí en la Era Cero. Como muchos, un misterio grande y seguro con mucho más por oculto que el mundo no sabe. Historias que en este espacio de la Era Cero estudiamos, nos conectamos con ese tiempo porque a medida que la vamos estudiando y vamos recabando datos para contarles a todos ustedes, nos enganchamos, nos entusiasmamos y tratamos de comprender, encontrarle un sentido coherente a una historia que hemos elegido para compartir con ustedes aquí en la Era Cero. Pero, repito, esto simplemente es, tal vez, una de las tantas hipótesis, historias, que tal vez no sea la verdadera, o tal vez sea la verdadera historia detrás de estos lugares. Lo cierto es que llama poderosamente la atención lo que existe hoy en día en estos monumentos, construcciones de hace miles y miles de años atrás, como en este caso hemos hablado del Machu Picchu, de las construcciones en tierras incas. Vamos a los mayas, por ejemplo, las pirámides, la Esfinge de Gizeh, pirámides de Egipto y tantos otros monumentos, como por ejemplo también lo que es la historia que abraza la isla de Pascua y los Moai. Y así en el mundo hay muchísimas leyendas, historias, monumentos que tienen una figura tal vez en algunos aspectos humana, pero en otros aspectos no tan humana. Dioses que existieron antes de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Hay mucho para estudiar, sin duda que es muy bueno investigar, y el conocimiento en el final del camino creo que es el mayor tesoro que podemos encontrar en este tipo de historias. La Era Cero, hoy con otro video programa y por supuesto para compartirlo con todos ustedes y con todos los medios que obviamente comparten con nosotros nuestros videos. Les agradecemos y estaremos volviendo la próxima semana, como siempre, con otra historia más en este mundo de la Era Cero. Hasta la próxima.